Hola mis hermanos, un placer nuevamente estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios le colme de sus bendiciones. En esta hora yo quisiera hacer una oración para que pusiéramos en esta hora la palabra del Señor en sus manos y que Él dirija nuestras vidas, Él nos enseñe y nos capacite, porque Él es el único creador de todas las cosas y en Él se encuentra la sabiduría. Yo te invito a que ahí donde estás en tu lugar, donde quiera que te encuentres, si puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos, yo quiero hacer una oración. Bendito Padre Celestial, hoy en esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, con un espíritu fervoroso, con un corazón dispuesto, mi Dios, a escuchar esta palabra, este mensaje, porque yo sé que tú tienes algo preparado para con nosotros, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, mi Dios, y podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí tu diestra de poder nos ha sostenido. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén. Quisiera que empezáramos leyendo un texto que se encuentra en Romanos 8, 31 y 32. La Escritura dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también en Él o con Él todas las cosas? Tenemos una gran ventaja, tenemos una promesa delante de Dios para todo aquel que cree en el sacrificio que hizo el Señor Jesús. La gente en estos días pasados hicieron una representación de la pasión de Cristo. Y cada año lo hacen, y mucha gente asiste y ve o se asemeja cómo el Señor Jesús fue llevado en esa cruz cargando a un lugar que se llamaba la Calavera o la Gólgota. Y ellos creen que esa representación es así, pero pues se quedan cortos porque no supera lo que ya pasó ese tiempo, hace más de 2000 años, con la vida de nuestro Señor Jesús. Y si tú no conoces la Escritura, pues yo te quiero decir que en Isaías 53 nos relata cómo fue molido, fue azotado, fue escupido, él fue vituperado, Él llevó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Él hizo, ningún ser humano lo podría haber hecho, porque el amor del Señor Jesús sobrepasa todas las cosas. Quizás alguna gente dirá, no, pues es que yo doy mi vida por mi hijo, porque él está enfermo, yo le quiero dar mi vida. Pero si alguien te dijera, tú puedes dar la vida de tu hijo por ese asesino, por ese violador, por ese ratero, y te vas a quedar impactado, porque así, ¿cómo voy a dar la vida de un inocente por un culpable? Así de sencillo. Y el Señor Jesús dio la vida de un inocente por el traidor, por el asesino, por el violador, por esa gente mala y perversa que no tenía perdón. Por eso Él dio su vida. Él extendió sus brazos para que tú y yo pudiéramos acudir a Él. Él estaba en esa cruz y tú estabas también ahí, pero tú estabas en su corazón. En su corazón del Señor Jesús estábamos todos. Él estaba haciendo el sacrificio único y perfecto para que tú y yo alcanzáramos su gracia. Y la gracia solamente es algo, es un regalo de parte de Dios. Dio a su Hijo unigénito. La Escritura dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay otra manera que se pueda expresar en otras palabras. Eso de tal manera es que no hay algo que se pueda describir cómo Dios ama al mundo. Por eso dio a su Hijo único, por el amor tan grande que le tiene a la humanidad. Desde el error que cometieron Adán y Eva en el huerto de Edén por desobedecer a Dios, se perdió la comunión con el Señor. Porque el pecado entró en sus vidas y se separó de la santidad del Señor. Fuimos separados
Y por causa de esta desobediencia el hombre muere. Así que estábamos condenados a morir en nuestros pecados, separados de Dios, a una eternidad sin Dios. Y Dios dijo, no, yo voy a rescatar a la humanidad dando la vida de mi único hijo, dando la vida. Y así que el sacrificio que tú vistes en tu tele o por ahí como se representó en días pasados, se queda corto. El Señor Jesús dio todo, hasta la última gota de su sangre, para que tus pecados y mis pecados fueran emblanquecidos, fueran limpios, disfrutáramos de sus promesas, tuviéramos entrada al lugar santísimo. Con ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, dice que se rasga el velo del templo que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Y entonces ya tenemos entrada. Antes el sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Ahora tú y yo tenemos esta oportunidad por medio de un sacrificio único y perfecto. Él murió para que tú y yo tuviéramos vida. Él lo entregó todo por amor. Él se dio por ti y por mí, porque estábamos muertos. Muertos en pecados, muertos en deleites del mundo. Dice el libro de Colosenses, por favor, si me ayudas. Y vosotros, o nosotros, tú y yo, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos los pecados. Él nos dio vida juntamente con Él. Él tuvo que morir para que tú vivieras, para que yo viviera. Y en la resurrección, porque dice que al tercer día resucitó, entonces nos dio vida juntamente con Él. Ya no estamos muertos, hoy tenemos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ya no estamos bajo el yugo del pecado o de la esclavitud. Ahora por medio del sacrificio de su carne nos dio vida y perdonó nuestras faltas, perdonó nuestros pecados. Mucha gente vituperaba al Señor cuando estaba a la cruz y le decía, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y Él enmudecía. Otros decían, a otros sanó y Él que no pueda salir de ahí. Pero Él sabía, el Señor, el sacrificio que hacía por ti y por mí. Porque la humanidad necesitaba un Salvador. Que no era posible que la humanidad estuviera bajo las tinieblas, bajo el poder del maligno. Él dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nosotros por su llaga, nosotros fuimos sanados y fuimos reconciliados. Estábamos enemistados y ahora fuimos reconciliados por ese sacrificio y todo por amor. Efesios 2, 13, 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, nos unió. En un texto dice, porque no éramos pueblo, mas hoy somos pueblo. Él nos unió a su pueblo. Él nos trajo a reconciliar con el Padre. Derribó la pared, lo que había para llegar, para acercarnos. Él derribó esa pared intermedia de separación. Ahora ya nadie está exento, ahora todos estamos juntos. Pero siempre y cuando reconozcamos el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que podamos estar reconciliados con el Padre por medio de ese sacrificio grande, único y perfecto que el Señor Jesús hizo. Mucha gente no cree
Pero dice el Señor que el que no creyere entonces será condenado. Será condenado. Porque ya no va a haber otro sacrificio. Ese fue el único y para siempre el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesús. Fuimos reconciliados, ya fuimos cercanos por medio de su sangre, por su sacrificio. Ahora pertenecemos a una familia. Antes no pertenecíamos a ninguna familia. Antes estábamos perdidos, pero ahora Él los ha hecho de su familia por medio de este sacrificio. En Efesios 2, ahí mismo en ese capítulo, pero el 16 al 19 dice, mediante la cruz, ¿cómo? Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estábamos enemistados con el Señor por causa del pecado. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas, ¿qué? Lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Termino con el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo eso vino a ser el amor del Señor, reconciliarnos y atraernos de los que estaban lejos, acercarnos y a pertenecer a una familia. Por eso todos los cristianos o todos los creyentes en el Señor Jesucristo decimos que somos hermanos porque tenemos un Padre celestial. Aunque mucha gente dice, ay, los hermanitos, pero somos hermanos porque ahora somos de la familia del Señor Jesús. Ahora es nuestro Padre Celestial y entonces nosotros, como somos creyentes, somos hermanos en la fe de esa familia espiritual. Porque el Señor Jesús así le plació dar su vida para que fuéramos de la familia, para que fuéramos de los que alcanzan las promesas, para que los que somos de los que alcanzan la bendición, para que los que somos que alcanzamos la cobertura. Y entonces ya estamos protegidos por la sangre preciosa del Cordero. Ya cuando nos acercamos a orar delante del Padre, ya el Padre ya no ve nuestros pecados, sino ahora ya ve la sangre redentora de nuestro Señor Jesús y entonces es escuchada nuestra oración. Porque hay muchas ventajas de lo cual el Señor ya nos ha proveído, o esas promesas. Dice la palabra, porque al que cree, todo le es posible. Y entonces yo creo que esa sangre me redime de mis pecados y entonces puedo entrar confiadamente delante de la presencia del Señor a sus pies en el lugar santísimo y empezar a orar con un corazón sincero, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 6, en su versículo 11, que dice que es necesario que nos acerquemos creyendo que hay el Dios verdadero. Porque el que se acerca a Dios debe acercarse con fe, creyendo que el Señor oye su oración. Y entonces, como nos acercamos con fe y hemos creído, dice que somos galardonados, somos premiados por el Señor, porque le hemos creído que Él está en todo lugar. Él está en estos momentos con nosotros. Él está redarguyendo nuestro corazón y nuestra mente de todas las cosas, porque Él es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Y entonces si yo me acerco con fe, dice el Señor, eres galardonador, eres premiado. Y no por mis obras, sino por la sangre redentora de nuestro Señor Jesús. Porque ahora ya somos una familia. Ya no andamos como en otro tiempo. Ya no andamos perdidos. Ya no andamos en tinieblas. Mas hoy somos luz. El que anda en tinieblas, tarde o temprano cae en el hoyo. Tarde o temprano tropieza. Y eso es lo que hacía la gente. Tropezaba, caía, se levantaba porque andaba en tinieblas o andábamos en tinieblas.
pero el Señor le plació a nosotros darnos vida y darnos la luz. Ahí mismo en ese libro de Efesios 5:8 dice la palabra del Señor. Hablando del pasado, antes del sacrificio, dice: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y por medio del sacrificio Él quiere que andemos como hijos de luz, que andemos en esa familia espiritual en luz y ya no en tinieblas. ¿Por qué eres de las tinieblas o eres de la luz? Así dice la palabra. Porque en otro tiempo, hablando de tiempos pasados, antes de que el Señor Jesús entregara su vida en sacrificio por nuestras faltas, estábamos en tinieblas. Mas ahora somos luz en el Señor Jesús. Y dice: anden como hijos de luz, porque el Señor Jesús es la luz del mundo. Y nosotros somos también luz, porque andamos siguiendo la luz y no las tinieblas. Las tinieblas siguen el pecado, las tinieblas siguen la maldad, las tinieblas siguen los robos, los asesinatos, las violaciones. Pero dijo el Señor: ya no anden como en otro tiempo, ahora van a andar en luz, en amor, en paz, en gozo, en armonía, en todo lo que es bueno, dice la palabra. En eso pensad, en eso piensen, porque ya son luz, porque ya han sido rescatados de una vana manera de vivir. Y tantas cosas que encierra la palabra de Dios para con nosotros, que a veces hay gente que hace caso omiso de lo que el Señor Jesús hizo y se queda afuera, porque no quiere ser luz. No quiere venir a la luz para que sus pecados no sean descubiertos. Yo estoy bien, yo no hago nada, yo no me meto con la gente. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 1:18: venid y estemos a cuentas. Entonces tenemos que estar a cuentas con el Señor, porque no hay alguien que no peque. Todos pecamos de una o de otra forma, de nuestro pensamiento, de hecho, de obra, de palabra, pero todo se peca. Estamos en la carne y esta carne a veces se doblega, a veces no quiere doblegarse. Y entonces cuando se comete pecado, la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor, a cuentas con el Señor, para que nuestros pecados, si son rojos, vengan a ser como blanca lana. Hay tantas cosas que podemos echar mano de la Escritura, donde el Señor ya nos ha prometido por medio de ese sacrificio, que si nosotros reconocemos la palabra del Señor y nos apartamos de lo malo y seguimos lo bueno, entonces tenemos una salvación tan grande, una victoria que el Señor Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Nadie la alcanzaría. Mucha gente pensó que lo había derrotado porque ya lo tenían en una cruz, pero no. Él estaba dando su vida y alcanzó una victoria porque fue obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. En Él tenemos vida, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos gozo. Hay mucha gente que está cargada, atribulada, pero no llega a los pies de Jesús. Cuando Él dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Pero la gente quiere seguir cargada con sus problemas, con sus enfermedades, con situaciones que realmente para eso murió el Señor, para quitar toda carga y llevarnos a la presencia del Señor santos y justos. Porque ya somos justificados por medio de la sangre. Reconocer que necesitamos. Dice el Señor: yo vengo a lo enfermo. Estamos enfermos, reconocemos que necesitamos un sanador. Estamos atribulados, necesitamos una mano fuerte que nos consuele. Tenemos un corazón atribulado, angustiado. Vamos a la presencia del Señor para que Él venda nuestros corazones. La palabra del Señor dice: has cambiado mi lamento en baile y me has vestido de alegría. Por tanto, Señor, a ti será mi alabanza. Todo es del Señor.
Todo Él lo tiene ya preparado para con nosotros, solamente que nosotros debemos de declarar y de confesar que necesitamos su ayuda. Dice el libro de Proverbios, por favor, 28:13, el que encubre su pecado no prospera. Si yo siempre voy a estar con mis pecados y no voy a la luz para que no se descubran, dice, no voy a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos reconocer el sacrificio, necesitamos reconocer que mi pecado es mucho. Y entonces llegar al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pero es necesario que confiese yo mis faltas. Señor, mira, he pecado contra ti. Señor, mira, he hecho esto. Porque hay un pasaje de una parábola del hijo pródigo. Que este hombre fue a un lugar lejano y malvivió su vida como quiso porque tenía dinero. Pero cuando se le acabó el dinero, él reaccionó porque estaba casi comiendo la comida de los cerdos. Y así los quiere tener el diablo. El hijo pródigo reaccionó en ese momento y dijo: ¿cuántos hombres en la casa de mi padre comen mejor? Y yo aquí muriéndome de hambre, queriendo comer las algarrofas que comen los cerdos. Y él dijo: volveré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Él reconoció y él declaró: Señor, perdóname, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Yo no soy digno de ser tu hijo. Yo no soy digno de pertenecer a la familia. Pero el Señor dice que quitó sus ropas sucias y puso ropas limpias. Lo vistió y lo calzó. Y así es Dios con nosotros. Quita la inmundicia de nuestros pecados y nos pone vestiduras blancas. Y entonces andamos en luz. Entonces tenemos una familia. Entonces tenemos una cobertura de la cual no nos podemos ya salir para no ensuciar nuestras vestiduras. Y estar esperando en el Señor. Y así lo hizo el hijo pródigo. Confesó sus pecados y entonces fue restaurado nuevamente como hijo. Ya se había perdido y fue encontrado. Y tú y yo estábamos perdidos y fuimos encontrados. Tú y yo teníamos vestiduras viles, hoy tenemos vestiduras santas. No las manchemos. Todo porque confesamos nuestro pecado. Y entonces dice el libro de Romanos: porque con el corazón se cree para justicia. Todos en esta vida, todo ser humano tiene un corazón. Tiene un corazón. ¿O habrá alguien que no tenga corazón? Porque con el corazón se cree para justicia. Yo escucho la palabra y la creo en mi corazón. Yo escucho la palabra de Dios, y la creo en mi corazón. Pero es necesario que yo la confiese con mi boca para salvación, así como hizo el hijo pródigo. Padre, perdóname, mira, hice esto, lo otro, pero aquí estoy. Y eso es creer en la palabra que estás escuchando y confesarla con tu boca. Dice el 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es necesario creer. Es necesario creer para no avergonzarnos después de todas nuestras faltas, cuando ya no hay remedio, y ser echados de su presencia. Donde dice la palabra: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque no se confesó a tiempo el sacrificio, no se aceptó a tiempo al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Por eso dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será echado fuera.
sino que será recibido como el hijo pródigo que confesó sus faltas y entonces fue nuevamente restaurado a una posición de la familia del Padre. Dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es necesario invocar, es necesario hablar, es necesario repetir, es necesario glorificar su nombre, porque a Él es toda la gloria y toda la honra. Dice el Salmo 156, todo lo que respire, alabe su nombre. Y si tú y si yo respiramos, es necesario alabar al Señor. Es necesario. Eso es algo como el agua, es algo como el alimento que necesita este cuerpo. También es necesario que alabemos su nombre, que mantengamos al Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros, que fluya para que se enlace con el Espíritu Santo y podamos encontrar paz, podamos encontrar gozo, porque en medio de todas las circunstancias, el sacrificio del Señor Jesucristo, declaramos que cuando hay enfermedad, por su llaga, por ese sacrificio nosotros fuimos curados, fuimos sanados, y Él llevó todas nuestras enfermedades, dice la palabra del Señor, y los clavó en la cruz. Y así que si tenemos alguna necesidad, vamos a los pies y le decimos, Señor, tú en la cruz del Calvario venciste toda enfermedad. Tú en la cruz del Calvario, Señor, venciste toda escasez económica. Y entonces el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendición, va a derramar sanidad, de los que están atribulados va a derramar paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y todas estas cosas son ya la herencia que tenemos por medio del sacrificio, que todo lo entregó por amor. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay una salvación para todo aquel que reconozca e invoque el nombre de Dios. Entonces hay una salvación. Y esa salvación que el Señor Jesús nos dio en esa cruz y mostró su amor por ti, por mí, ahora la podemos agarrar y aferrarnos a ella porque Él nos la prometió. Y no soltarnos, sino seguir adelante, seguir sus pisadas. Vivir la vida como Él la vivió, no en tradiciones, no en lo que vemos de modas, no, vivir ya una escritura que Él ya dejó, seguir sus pasos, venir a sus pies con toda confianza, encontrarnos con su Espíritu. Hay muchas ventajas de las cuales el Señor Jesús, cuando estuvo clavado en esa cruz, vio todo lo que necesitaba el ser humano y dijo, yo lo voy a dar todo por ellos. Yo lo voy a dar todo. Él lo entregó todo por amor. Él lo entregó todo por amor. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué has entregado tú por tu Dios? ¿Qué has dado tú por tu Señor? Si Él lo dio todo para que tú y yo fuéramos salvos, ¿qué hemos dado nosotros para Él? A veces es el trabajo, a veces no tenemos tiempo, a veces es el negocio y no tenemos tiempo, pero déjame decirte que si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús, vamos a tener todo el tiempo y toda una eternidad con Él. Pero si no hacemos un espacio en nuestro negocio, en nuestro trabajo para Él, vamos a tener todo el tiempo del mundo sin Dios, a una eternidad en las tinieblas. Entonces es necesario que nosotros hagamos ese tiempo, ese espacio y empecemos a leer un poco esta escritura y a comer lo que el Señor nos está hablando por medio de su palabra, para que nosotros seamos nutridos y tengamos ese conocimiento pleno de la cual el Señor nos dice que nos estemos preparando y que llegamos a una estatura de un varón perfecto. Así que yo te invito en esta hora que tú escudriñes tu corazón y si hay algo en él que
que confieses esa palabra de salvación y que digas: por tu llaga, Señor Jesús, yo fui curado, y por ese sacrificio es que yo alcanzo salvación. Yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Y vas a ver cómo el mover del Espíritu Santo va a operar en tu vida. Así que yo te doy gracias porque escuchaste esta palabra, te paraste un momento, apartaste el tiempo, y es lo mejor. Escuchar la palabra de Dios para que sea nuestro alimento en nuestro diario vivir. Yo quisiera orar en esta hora y poner todas las manos de Dios, tu vida, mi vida, tu familiar, tu vecino, para que el Señor también alcance sus vidas. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, mi Dios. Yo te doy gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Yo te doy gracias, mi Dios, porque lo ofreciste, mi Dios, pero no fue en vano, mi Dios. Fue para rescatar a la humanidad del pecado. Fue para rescatar a la humanidad de las tinieblas. Señor, estábamos perdidos, pero fuimos encontrados por ese amor tan grande y perfecto que tú tienes, Señor, para con tus hijos, Señor. Ahora nosotros declaramos que ya no estamos en tinieblas, mas hoy somos luz. Ahora declaramos que nuestro Señor Jesucristo, que entregó todo por nosotros, también declaramos que queremos entregarlo todo por Él, Señor. Todo lo que nosotros nos quede de vida, mi Dios, lo vivamos para ti, Señor, para tu reino, Señor. Lo vivamos, mi Dios, para transmitir tu palabra a la gente, Señor, que necesita, Señor, de un refugio, que tiene hambre y sed de justicia, Padre. Declarar que hay un Salvador que dio su vida por ellos, Señor. Aún el pecador, más pecador, Señor, tú dices tu vida por él, Señor, y tú lo quieres lavar con tu sangre preciosa. Señor, cautiva los corazones, cautiva las mentes, y que suelte su lengua, mi Dios, para que confiesen que tú, Señor Jesús, eres tu único y suficiente Salvador. Te damos gracias en esta hora, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Nos estamos viendo hasta la próxima.